El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Kampuchea Democrática. Número de muertos 1.670.000. Clasificación 39. Tipo régimen comunista. Grupos enfrentados, Khmeres rojos contra todo el mundo. Periodo de 1975-1979. Escenario, Camboya. Nombre oficial, Kampuchea Democrática. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Pol Pot y a los Khmeres rojos. Otro aspecto negativo, República Popular demente. Los campos de la muerte. La insurgencia comunista en Camboya había consistido en poco más que grupos de bandidos en las zonas rurales, hasta que los bombardeos y la invasión estadounidense cruzaron la frontera y llevaron la guerra a Camboya. Camboya se vio entonces inmersa en un conflicto de mayor alcance que hizo tambalear la credibilidad y la estabilidad del gobierno de Phnom Penh. La capital caería finalmente en manos de los Khmeres rojos el 17 de abril de 1975. Los Khmeres rojos iniciaron casi de inmediato el traslado de la población de Phnom Penh a las zonas rurales. Les dijeron a los ciudadanos que los estadounidenses estaban a punto de llegar y que iban a bombardear la ciudad, así que debían darse prisa, abandonar todas sus propiedades y marcharse al campo lo antes posible. Cualquiera que desobedeciera la orden era abatido en el acto, igual que era ejecutado cualquiera que figurara en la lista de enemigos de clase. Cientos de miles de personas a lo largo y ancho de Camboya abandonaron las ciudades y nunca más volverían a recuperar ni a ver sus hogares. El pueblo estaba siendo devuelto al campo y a las granjas. Si bien hasta un cierto punto se trataba de una respuesta puramente práctica a la escasez de alimentos que paralizaba las ciudades tras años de guerra de guerrillas, lo cierto es que la ideología guiaba también esta iniciativa. Los Khmeres rojos no querían ni siquiera plantearse los dos métodos más sencillos y eficaces, cuya eficacia había quedado demostrada con el paso del tiempo, de hacer llegar alimentos a las ciudades, la ayuda extranjera y los mercados libres. Los Khmeres rojos creían que la vida sencilla del humilde campesino camboyano era el único estilo de vida aceptable. Autosuficientes, satisfechos y trabajando duro, los campesinos habrían sobrevivido durante siglos sin necesidad de explotar el trabajo de otros. Representaban el ideal comunista. Liberados de la explotación capitalista, se esperaba ahora que los campesinos de Camboya triplicaran su producción. Si el rendimiento medio antes de la guerra era de 1 tonelada de arroz por hectárea, debía elevarse a partir de aquel momento a 3 toneladas por hectárea. En la práctica, la producción quedó muy por debajo de esta cifra. Los comerciantes, camareros, oficinistas y cualquiera que hubiera formado parte de la sociedad moderna y urbana fueron clasificados como nueva gente y considerados la fuente de todo lo que iba mal en este mundo. Fueron trasladados al campo y puestos a trabajar en las granjas, pero estaba claro que eran prescindibles. Si la nueva gente se adaptaba a la vida campesina, perfecto, y si morían de agotamiento, era igual de perfecto. Las minorías étnicas fueron catalogadas asimismo como nueva gente y objeto de una exterminación sistemática. Una tercera parte de los Cham, una minoría étnica musulmana, murió en el curso de los siguientes años. La mitad de los chinos de Camboya murieron y también alrededor del 40% de los laosianos y los tailandeses que vivían en las zonas fronterizas. Posiblemente cualquier camboyano de ascendencia vietnamita que no huyera o se ocultara a tiempo terminó muerto a manos de los Khmeres rojos. No se ha encontrado a ninguno que haya sobrevivido a aquella época sin esconderse. Todas las instituciones del país, templos, escuelas, mezquitas y tiendas fueron cerradas cuando los Khmeres rojos empezaron a aniquilar a los intelectuales de Camboya. Por supuesto, los maestros y profesores, estudiantes, periodistas y sacerdotes fueron asesinados en el acto.
y cualquier amancillado por la educación despertaba sospechas. Utilizar gafas o saber hablar un idioma extranjero bastaba para demostrar que alguien había sido envenenado por un peligroso grado de educación, y también estas personas serían ejecutadas, junto a sus padres, cónyuges e hijos. Igual que ocurrió con las purgas de los soviéticos y con la revolución cultural de Mao, ser un enemigo de clase era una mancha que recaía sobre todos los miembros de la familia. El Instituto de Educación Secundaria de Tuol Sleng, en las afueras de Phnom Penh, fue transformado en prisión, la S-21. Los registros dejan constancia de que solo 7 de los 14.000 prisioneros que ingresaron en este edificio sobrevivieron a su visita al lugar. Fueron 7 sinceros, no 7.000, 7. El resto ahora no son más que fotografías en archivos y ficheros, y un montón de huesos mezclados bajo tierra. Una vez que los sospechosos hubieran confesado cualquiera de los crímenes de los que se les acusaba, siempre confesaban, eran llevados en grupos al cercano pueblo de Choeun-Ek, donde eran fusilados y arrojados a fosas comunes. Un cuarto de siglo más tarde, los arqueólogos forenses han exhumado casi 9.000 esqueletos de 89 fosas en Choeun-Ek, y todavía quedan muchas más por explorar. En el año 1975, el 17 de abril, los Jemeres Rojos reiniciaron el tiempo y lo pusieron en el día 1 del año 0. El dinero fue abolido, puesto que en la nueva sociedad no era necesario. La agricultura proporcionaba todo lo que una persona necesitaba, según una fórmula muy sencilla. Los que trabajaban eran alimentados, alojados y vestidos, y los que no trabajaban eran fusilados. Los dirigentes del partido reforzaron la disciplina por todo el país. En las granjas, los supervisores Jemeres Rojos ejecutaban sumariamente a los trabajadores por vagos o por respondones. Los mataban por trabajar más despacio al final del interminable ciclo de trabajo duro, comida escasa y poco sueño. Los mataban por robar comida con la que mejorar sus magras raciones. Los mataban si manifestaban su enfado o su tristeza por la ejecución de alguien. La hambruna arrasó con el resto. Al otro lado de la frontera, en Tailandia, los campos de refugiados hicieron su aparición, y en el momento de la caída del régimen de los Jemeres, alojaban a 600.000 aterrados camboyanos. Cuando las noticias de las atrocidades empezaron a salir al exterior, conmocionaron al mundo. Y si no lo conmocionaron, entonces fueron recibidas con escepticismo. Nadie había visto nunca nada igual. Ninguna revolución anterior había eliminado cualquier resto del antiguo régimen de un modo tan concienzudo y con tanta rapidez. Nunca antes ningún pueblo había dirigido contra sí mismo un asesinato en masa tan implacable. Pol Pot. A diferencia de la mayoría de los otros regímenes comunistas, ningún culto a la personalidad rodeaba al nuevo dirigente máximo de Camboya. Al principio, el príncipe Sihanouk era el rostro público del régimen, pero al cabo de aproximadamente un año, fue detenido y mantenido oculto a la vista del público. Hasta donde sabían todos, la hermética Angkar, la organización, un oscuro contubernio en la sombra de ideólogos sin rostro, gobernaba Camboya, y el pueblo conocía al líder como el hermano número 1. Nacido con el nombre de Salot Sar, en una familia de prósperos campesinos en un año indeterminado en la década de 1920, el hermano número 1 había sido educado por monjes budistas, monjas católicas y profesores de París. Todos ellos intentaron enseñarle habilidades útiles y prácticas, tales como ebanistería y radioelectrónica, pero a él le interesaba más la política y suspendió en las varias escuelas a las que asistió. Tras unirse a los rebeldes del Viet Minh en su lucha contra los franceses, se marchó a estudiar a París en una escuela en la que fue expulsado a causa de sus malos resultados. Después regresó a Phnom Penh a enseñar, el trabajo con el que se ganaba la vida, y donde participó en la organización del pequeño contingente camboyano del Viet Minh y en su transformación en un movimiento independiente, cuya meta consistía en derrocar a la monarquía, su hobby. En 1963, una redada de la policía de la capital le obligó a huir al campo, y ahí se hizo con el nombre de guerra de Pol Pot.
Tras ascender en las filas del Partido Comunista hasta la Secretaría General, Pol Pot procedió a la eliminación de sus colaboradores menos puros y limpió el partido de extranjeros, moderados e intelectuales. Cuando los Khmeres Rojos se hicieron con el poder en Camboya, en la organización solo quedaban los más puros. Esta inmensa renovación había eliminado del movimiento a los veteranos de más edad y experiencia, y había llenado las filas de adolescentes fanáticos, a menudo niños, lo que tal vez explicaría en buena parte la impetuosa crueldad del régimen. Tercera Guerra de Indochina. Los Khmeres Rojos eran camboyanos, y como tales habían heredado el odio étnico hacia los vietnamitas que había trascendido la solidaridad comunista. Cuando los camboyanos intentaron intimidar a los vietnamitas asaltando sus fronteras, despertaron un avispero. En diciembre de 1978, un gran ejército vietnamita cruzó la frontera, un conflicto que no tardó en convertirse en una lucha por poderes en el contexto de la rivalidad entre China, patrocinadora de los Khmeres Rojos, y la URSS, patrocinadora del Vietnam. En menos de 2 semanas, los vietnamitas estaban en Phnom Penh y la ANCA, o la organización, había huido al campo. En poco tiempo, los Khmeres Rojos fueron obligados a retroceder y quedaron confinados en el quinto infierno, donde apenas podían causar daños. En una de esas ironías orwellianas del tipo Oceanía siempre ha estado en guerra con Eurasia, Estados Unidos se unió a China para dar apoyo a los Khmeres Rojos fugitivos en su lucha contra las marionetas vietnamitas soviéticas instaladas en Phnom Penh. Aunque en aquel momento el mundo entero conocía ya sus atrocidades, los Khmeres Rojos siguieron conservando su silla en la ONU como el gobierno nacional de Camboya hasta 1992, cuando la mayor parte de los bandos en la guerra civil en curso acordaron dejar de luchar y celebrar elecciones bajo la protección de la ONU. Pol Pot desapareció en la jungla en el año de 1979 y no se le volvió a ver hasta que en julio de 1997 se dio a conocer un video que mostraba a un frágil anciano que estaba siendo juzgado por traición en un enclave de los Khmeres Rojos. Sus antiguos camaradas lo condenaron a arresto domiciliario en una choza cercana a la frontera tailandesa. Tras unos pocos meses más de silencio, en abril de 1998, los Khmeres Rojos llevaron a un grupo de funcionarios y de periodistas a la choza donde les fue mostrado el cadáver de Pol Pot, fallecido de un ataque al corazón. Número de muertos. El autogenocidio camboyano probablemente sea, después del Holocausto, el superasesinato más estudiado del siglo XX, así que los datos sobre los muertos son de fácil acceso. En el extremo más alto de la escala, el gobierno camboyano, instaurado por los conquistadores vietnamitas, afirmaba que 3.3 millones de camboyanos habían muerto durante el mandato del anterior gobierno de los Khmeres Rojos, una cifra que representa la mitad de la población original y que roza el límite máximo de lo creíble. En el otro extremo, Michael Bickeri calcula la cifra de 400.000 muertos, el número más bajo de muertos jamás propuesto en serio por un historiador competente. La mayor parte de los expertos en este conflicto calculan que el número de muertos se encuentra entre 1 y 2 millones, y tal vez la cifra específica que goza de mayor aceptación sea el cálculo de Ben Kiernan: 1.670.000 muertos, aproximadamente la quinta parte de la población.